¿Has tenido esa sensación extraña en algún momento de la vida en la que, a pesar de que sabemos que estamos haciendo cosas en nuestra existencia, aún así nos queda la incomodidad de no estar viviendo? Es decir, que a pesar de que nosotros realizamos una serie de actividades en nuestro diario vivir, al final de la jornada y cuando nos despojamos de todo, de pronto nos quedamos mirando para el techo pensando: ¿y qué está pasando con mi vida? Porque aunque necesariamente puede hacer que para algunas personas las cosas les estén funcionando bien, o sea, tienen un trabajo, devengan un ingreso, cumplen sus actividades laborales, con ese ingreso suman para el sostenimiento de su familia y contribuyen en el desarrollo de su familia, participan en todas esas actividades familiares, pero en un momento determinado se miran al espejo y dicen: ¿y yo qué? Hay algo extraño porque nos queda ese mal sabor cuando nos estamos dando cuenta que, a pesar de que, entre comillas, estamos cumpliendo, nos estamos fallando a nosotros mismos. Y viene esa incomodidad porque empezamos a generar un sentimiento de culpa, un sentimiento que lo único que hace es maltratarnos, cuando podemos sentirnos culpables porque decimos: pero estoy siendo muy mal agradecida, muy mal agradecido, porque tengo trabajo, tengo donde vivir, tengo una buena familia, estoy saliendo adelante con lo que se supone. Se dice que uno está saliendo adelante, y entonces, ¿por qué estoy experimentando esta incomodidad? No puedo ser una persona malagradecida. Y no es ser malagradecidos. Es que a veces nosotros, en algún momento de la vida, vamos dejando apagar esa llama que le da sentido a nuestra existencia. Aquello que procura la razón de ser del por qué yo vivo. Y es que a veces incluso esas responsabilidades, que las entendemos como obligaciones, ni más faltaba, porque son cosas en las que hay que cumplir, estamos tan enfocados en esas cosas hacia afuera que se nos olvida vivir hacia adentro. Y entonces, una mañana cualquiera, una noche cualquiera, nos enfrentamos cara a cara, mirada a los ojos, nosotros, en el espejo o en el espejo de la existencia, donde comenzamos a cuestionarnos, preguntándonos: ¿y qué está pasando con mi vida? Porque curiosamente nosotros vemos desfilar la vida delante de nosotros y se nos olvida que el hecho de que la vida esté pasando frente a nosotros puede también significar que nosotros no estamos viviendo esa vida que desfila ante nuestros ojos. Y ahí viene un elemento muy importante que hay que comprender, porque es cuando encontramos personas que curiosamente tienen una vida que podría ser envidiable para otras, y aún así se sienten insatisfechas. Y no insatisfechas por la vida que tienen, porque, insisto, ellas mismas reconocen que tienen una buena vida. Y con todo y eso, entienden en algún momento determinado que algo les falta, que hay una ausencia en su interior que está reclamando algo de ellos para darle un resignificado a su existencia. Alguna vez leí una frase que dice: el coma cómodo. Algo así como cuando uno está vivo, pero no vive. Es decir, uno lleva una vida casi como que en velocidad de crucero, porque de algún modo u otro uno está cumpliendo con sus responsabilidades laborales, familiares, pero hay algo que está faltando a la propia existencia. Y entonces, cuando logramos esa comodidad, que es muy apetecible, curiosamente comienza a jugarnos en contra. No por la comodidad en sí, porque no estoy hablando en contra de la comodidad, por el contrario, es algo apetecible, estar cómodos, estar tranquilos, pero precisamente cuando caemos en esa línea de comodidad, tranquilidad, pues se nos está olvidando que hay un aspecto muy importante a tener en cuenta. Y sin advertirlo comenzamos a repetir día tras día. O sea, hoy igual que ayer, esta semana igual que la pasada, este mes igual que el pasado, este año igual que el año pasado, esta década igual que la década pasada. Y es ahí cuando terminamos preguntando:
¿y yo qué estoy haciendo con mi vida? Porque cuando nos damos cuenta, casi que nos volvemos mecánicos en una repetición de un estilo de vida que lo único que hace es duplicarse día tras día, y eso va haciendo que terminemos experimentando esa sensación de malestar. Ahí a veces terminamos tomando decisiones muy particulares, como por ejemplo el hecho de buscar algo que le dé una sensación a mi vida, que me revitalice, porque quiero vivir experiencias nuevas, y a veces en esa interpretación de la existencia podemos terminar tomando decisiones que no son muy favorables y que pueden terminar afectando esa comodidad a la cual hemos podido llegar. Algunas personas tienen esa posibilidad, llegaron a esa comodidad, a esa meseta, y están muy cómodos, pero en ese afán de buscar algo que les dé vida a su existencia, pueden terminar tomando decisiones imprudentes que van en contra del estilo de vida que tienen y lo pueden terminar afectando. Y por eso es que a veces buscamos ese sentido de aventura, pero en una interpretación que puede ser, como dije hace rato, contraproducente, y en lugar de favorecernos a nosotros, lo que termina haciendo es algo que nos daña la existencia, y eso que nosotros habíamos logrado con un esfuerzo de un tiempo largo, años y hasta décadas, para haberlo logrado. Entonces puede surgir la pregunta, bueno, ya estoy aquí y esto era todo, esto era lo que había que hacer, ya nada más. Y empieza uno, a algunas personas le puede pasar, a perderle gusto a lo que está haciendo, porque podría uno fácilmente señalar que la rutina, el trabajo, la relación de pareja, que todo es lo mismo, que siempre es igual, y esas cosas pues pueden terminar afectando la relación laboral, la relación de pareja, la relación con los hijos, que si están en casa aún pueden hasta terminar preguntando qué le está pasando a mi mamá, qué le está pasando a mi papá, porque empezamos a experimentar ese tipo de situaciones. Y uno pues termina diciendo cosas como que ya no me provoca, le he perdido sentido a la vida, o dicen cosas ya de términos médicos de salud mental, que son propias de un diagnóstico que solamente lo debe determinar un especialista en la salud mental. Pero asumimos, y se nos hace fácil, porque hay términos de la salud mental que se han vuelto muy coloquiales en el uso popular de ese término, y por eso digo que nos sentimos así y se nos hace fácil tomar decisiones para solucionar esa circunstancia que estoy teniendo, haciendo cosas que, como te digo, en un afán de búsqueda de aventura, por sentirme vivo nuevamente, y hacer cosas que en lugar de que me sumen, me terminan restando, e incluso me pueden terminar quitando lo que yo con tanto esfuerzo he logrado. Se ha dicho ya ampliamente que nuestro cerebro, dentro de su desarrollo, tiene dentro de sus propósitos nuestra supervivencia, que nosotros estemos bien. No está encargado de buscar nuestra felicidad. La felicidad es un ejercicio del pensamiento consciente, un ejercicio del pensamiento racional, objetivo, que entiende ciertas cosas, y en ese orden de ideas se puede plantear ese propósito en la existencia, la búsqueda de la felicidad personal, lo que felicidad signifique para cada quien, siempre y cuando obviamente eso suma, contribuye en el desarrollo y crecimiento personal. Es un elemento clave y fundamental, y no que confundamos la felicidad con esos momentos de estados emocionales intensos pero pasajeros, y termina uno volviéndose adicto a ese tipo de cosas porque siento esa vibra interior, me siento vivo, me revitalizo cuando hago X o Y cosas, pero sucede que eso
como es transitorio, pasa. Y vuelvo y caigo en ese letargo que estoy experimentando y comienzo a decir, ¿y ahora qué hago? Tengo que volver a buscar eso y me termino volviendo adicto a experimentar esas sensaciones que vuelven y me revitalizan, pero que lamentablemente son transitorias. Y entonces vuelve uno y cae en esos bajonazos que hacen que yo comience a pensar que lo que yo necesito es eso. Pero la felicidad entendida como esos momentos embriagantes, pero a la larga pasajeros, lamentablemente lo que terminan es quitando más de lo que ponen. Por eso te insisto, desde un desarrollo natural de nuestro cerebro, que lo que busca es nuestra supervivencia, mantenernos vivos, pero no su propósito es la búsqueda de la felicidad personal. En ese orden de ideas, como te decía, la búsqueda de la felicidad, es decir, aquello que le da sentido a mi existencia y que hace que yo quiera vivir nuevamente, que yo me levante porque tengo una motivación muy profunda, eso que le da a mi ser la razón de su existencia. Pues ese es un ejercicio mental, racional, objetivo que uno mismo construye. Dentro del método que desarrollé en el principio de la doble creación, explico cómo nosotros terminamos manifestando en nuestra vida real la realidad que llevamos por dentro. Primero lo creamos en nuestra mente y luego lo creamos en la realidad. Y hay un conjunto de pasos que uno sigue dentro de esa metodología para poder encontrar aquellas cosas que en este caso puntual le vuelva a dar sentido a mi existencia. Y una de esas cosas es comenzar a colocar los pies sobre la tierra, y no es encontrar sentido necesariamente hacer cosas de riesgo y entonces voy a escalar una montaña altísima, me voy a botar en paracaídas, voy a hacer deportes de alto riesgo para darle esa sensación de vitalidad a mi existencia. Y que claro, hay quienes practican profesionalmente este tipo de actividades deportivas, pero no es eso lo que necesariamente le va a devolver el sentido a la vida. Saber que estoy vivo. Por supuesto, sé que estoy vivo, pero vuelvo y te digo como la frase que leí, el coma cómodo. Estoy vivo, pero no estoy viviendo. O como leía también dentro de esa reflexión, hay gente que muere a los 60, pero lo sepultan a los 90. Es decir, gente que en vida no vive porque lamentablemente han perdido esa sensación que le da significado a su existencia. Y la búsqueda de propósito para la vida personal está determinada, como te dije hace un momento, por un ejercicio racional objetivo, un pensamiento objetivo. No es algo por impulso que dentro de la mecánica del desarrollo natural del comportamiento humano eso vaya a suceder per se. No, porque esa búsqueda de significado para la vida, eso lo hace, como acabo de decir, es una búsqueda que requiere de una intención. O sea, yo tengo claro que necesito algo que le dé ese sentido a mi existencia, pero no necesariamente es arriesgándose o buscando esas sensaciones embriagantes, emocionales, que le dan ese sentido a la existencia. Me siento vivo, que es donde nosotros vamos a encontrar eso, porque muchas veces, como te dije hace rato, eso es transitorio, pasa, y lo que termina haciendo es que me vuelva adicto de esas cosas y vuelva y busque, cuando se me pase la euforia, a buscar nuevamente ese tipo de actividades que no necesariamente involucra ese tipo de realización. Por eso esas cosas no se encuentran con frases motivacionales, eso no se encuentra con una motivación pasajera, eso requiere de estructura, de arquitectura interior. Dentro de la estructura de mi comportamiento, todo eso que dicta la conducta que te comenté en mi método del principio de la doble creación, explico claramente cómo es ese modelo de conducta que trabaja desde la base, que reconstruye
o que comienza a afinar, perfeccionar para que apunte mi vida hacia algo en particular y que le da sentido y significado. Cuando hablamos de buscar algo, no necesariamente eso que estoy buscando lo voy a encontrar fuera de mí. Qué curioso, porque en muchos casos, y a lo que me estoy refiriendo, es que eso que le da sentido, significado, y que le da esa sensación a la vida de que por fin la estoy viviendo nuevamente, que le he encontrado un significado a esa existencia, eso en muchas ocasiones está dentro de nosotros. Pero como te decía hace rato, esto no es cuestión de frases motivacionales o de ese tipo de motivación de impulso que puede ser pasajero, sino de algo mucho más estable, menos embriagador, pero sí que permanece en el tiempo. Y eso, como te digo, no es de decir yo puedo solamente. Eso requiere de un cambio interior, que cambie la arquitectura interna, la estructura interna de las personas. Leí en una frase también, no recuerdo quién es el autor, pero decía que todas las personas estamos perfectamente alineadas para obtener los resultados que obtenemos en la vida. Y en muchas ocasiones eso que nosotros terminamos experimentando en la vida, es decir, esa falta de sensación de vivir, de sentirme vivo, de esa pérdida de propósito, porque simplemente vivo para cumplir, vivo para como que marcar la tarjeta, los ítems, la lista de chequeo todos los días, pero no hay algo que le dé esa razón de ser. Eso que experimentamos, como te decía, las personas estamos perfectamente alineadas para obtener los resultados que obtenemos. Ese es un resultado, la falta de sentir que estamos vivos. Un coma cómodo. Vivimos en comodidad para algunas personas que gozan de ese tipo de estilo de vida, y con todo y eso padecen esa ausencia interior. Podrás decir que en tu caso no es así, en el sentido de que no estás gozando de comodidad, pero sí, por ejemplo, una comodidad laboral, y que por lo mismo estoy buscando trabajo y que no encuentro y que paso necesidades y todas esas cosas. Pero con todo y eso, también en ese momento podemos experimentar lo que te estoy diciendo. Es que no es cuestión de lo que hago, sino de lo que soy. Por eso te decía hace rato, eso necesita de una reestructuración interior. Pueda que cuando uno reestructura su vida, todo lo demás siga siendo exactamente lo mismo. Y sin embargo, te levantas una mañana, pero con una razón de ser, porque hay algo que ahora sí te hace sentir vivo. Y como te digo, no necesariamente es externo, es interno. Y cuando ese sentido de realización es interno, ese sol brilla constantemente, siempre, a pesar de las circunstancias externas. Por eso te decía, es un propósito que se trabaja, o es una construcción de un pensamiento racional, objetivo, que apunta hacia un objetivo en particular y que conduce mis acciones a llegar a ese punto que yo mismo establecí antes. Si querés encontrar ese sentido que le dé propósito a tu vida, haciendo esa reestructuración interior, dos cosas por hacer. Una, dale la leída a mi libro El principio de la doble creación, que te lo dejo acá en la descripción de este video. Y por otro lado, te dejo este video para que con este que te estoy compartiendo a continuación encontres esa línea que te lleve a la reestructuración interior, que le dé propósito a tu vida. Por lo pronto, muchas gracias por haber llegado a este video y nos encontramos en el próximo.